Andrés, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Estudio nuevo, no sé si nuevo, pero es otro estudio en el que hacemos 12 en 15. Para no perder el asombro. Es una novela que al principio, por lo menos, va a resultar reconocible para los mexicanos. ¿No? Porque, pues sí, de repente tiembla. De repente la certeza, la única certeza elemental que tenemos, que es el suelo, también empieza a moverse. También empieza a moverse. Así ¿no? es. Entonces yo decía, es una maravilla porque el lector mexicano, ¿no? Sintoniza va a decir, mejor que nadie. Esto lo conozco, si voy en el metro y se empieza a mover cosas raras, ¿no? Eso me dijeron algunos amigos. ¿No? Comienza con el gran terremoto japonés, ¿no? Claro. Del 11 de marzo de 2011, pero rápidamente eso da lugar a lo que más me interesaba narrar, que era el accidente de Fukushima, de la central nuclear de Fukushima, y cómo... Bueno, pues, ¿qué tiene que ver con el personaje? Claro. ¿Qué tiene que ver con todo eso? Es decir, ese es un terremoto, digamos, pero el otro terremoto son otras cosas porque la vida del personaje está íntimamente ligado a eso. Se cuenta, ¿no?, una vida entera, desde la niñez hasta la vejez, y esa vida está enmarcada en dos explosiones. La de las bombas atómicas en el 45 y la de Fukushima ya en nuestro siglo, hace pocos años. Y en el medio hay viajes, amores, cambios de idioma y muchas dudas. Ahora, eso no lo hiciste digamos, que quiero que me cuentes un poco de la parte literaria y la parte de idea, porque no lo hiciste porque seas un antinuclear, digamos, por un activismo antinuclear, lo hiciste por otras razones, por razones que tienen que ver con esos dos sismas, ¿no? Así es. Que esa era un poco la idea, ¿no? La primera idea vino de la historia alucinante de un personaje real que sobrevivió no a una sino a las dos bombas atómicas, o sea que estuvo en Hiroshima el 6 de agosto y el 9 de agosto en Nagasaki. Fue el único de su familia que sobrevivió y vivió casi 100 años y murió justo antes del accidente de Fukushima. Es decir, que no llegó a ver la repetición de la historia o ese déjà vu, que se puede llamarse en un país nuclear, aquí se llama 19 de septiembre, cada país tiene como sus pesadillas recurrentes, ¿no? Argentina está viviendo otro corralito, etc. Entonces este señor que existió y se llamó Yamaguchi, estuvo a meses de presenciar la repetición de la historia. Y yo pensé, ¿qué hubiera sentido, qué hubiera pensado este señor de ver esta nube? Y ahí empieza mi personaje, que sí la ve. Que sí la ve, es decir, de ahí nació, ¿no? Sí, así es. Y luego esta idea de contarlo desde todas esas voces. Claro, porque este señor, por razones de trabajo, el personaje de la novela, que se llama el señor Watanabe, en homenaje al poeta peruano José Watanabe, cuyo padre era japonés, por razones de trabajo tiene que vivir en distintos países: Francia, Estados Unidos, Argentina y España. Esto tiene dos explicaciones. La primera es puramente narrativa. Francia es la segunda potencia nuclear de Occidente, pero también el lugar simbólico de los primeros amores. Estados Unidos es el país que tiró las bombas y me parecía que tenía que haber una voz del otro lado. Y Argentina y España son los dos países donde yo me he criado, así que de algún modo había un diálogo entre la memoria del personaje y la mía propia y la de mi familia. ¿Y elegiste mujeres? Y elegí mujeres. Pero es que además recuerdo que cuando vi esa nube, yo estaba viviendo en Francia. Y entonces de pronto dije, y era un 11 de marzo, fecha que en España tiene ecos siniestros por los atentados de Atocha. Entonces de pronto me paré un momento y dije, soy un argentino con memoria española que desde Francia ve un accidente en Japón. Y pensé, ¿dónde estoy viendo esto? Y esto es una pregunta muy televisiva, ¿no? ¿Quién y dónde está viendo esto? Pensé que era interesante que fuesen mujeres porque estas mujeres lo narran, lo fantasean a él, y él guarda un silencio enigmático. Normalmente la narrativa ha consistido, cuando hay personajes femeninos interesantes, que es pocas veces, eso se llama patriarcado. Así es. En general esos personajes son productos de una mirada masculina, ¿no? Y me parecía como interesante, ya que se trata de una novela del no poder contar, no poder decir, no encontrar palabras. De su silencio. Para narrar un recuerdo. Digo, exacto, sería interesante que por una vez un personaje masculino sea narrado por un montón de voces femeninas, por una miríada de personajes que se llaman, en este caso, Violet, Laurie, Mariela y La primera Carmen. es la francesa. La primera es la francesa, y estas cuatro mujeres, es quizás lo narrativamente fascinante para mí a la hora de la experiencia de escribirla, fue que narran distintas edades del amor. No son solo distintos lugares, sino distintos tiempos. En París es la edad del primer amor,
Después viene esa edad donde uno empieza a pensar a medio, largo plazo, la primera convivencia, una pareja, digamos, estable, pero todavía con mucho futuro por delante. La tercera fase, que es la de Buenos Aires, es cuando te vas a vivir con alguien y sus fantasmas, ¿no? Alguien con su hijo, duermes en una cama que ha pertenecido a otras personas, estás en una casa que no has elegido tú, cuando, digamos, estás amando una multitud de fantasmas. Y ese es el capítulo de Buenos Aires. Hasta llegar a la cuarta fase, que era la que más me conmovía narrar, que es el amor en edad de jubilación, cuando las dos personas pueden haber perdido ya a sus seres queridos, cuando pueden tener nietos. Entonces ver pasar el tiempo a través del deseo, del cuerpo y del amor me parecía como un eje narrativo interesante. Y lo otro que aportan las mujeres también es cómo completan los silencios, ¿no? Así es. Es decir, porque ellas, digamos, van completando los silencios todo el tiempo. Ellas, ¿no?, son la lengua materna de los recuerdos de él. Él, cada vez que llega a un lugar... Van poniendo todos esos vacíos, los tienen que completar de alguna manera. Así ¿no? es. Además, él aprende a amar en distintos idiomas y al principio balbucea apenas. Entonces la novela plantea hasta qué punto una pareja no consiste en la construcción de un idioma común que solo conocen dos de sus hablantes, y hasta qué punto parte del amor tiene que ver con malinterpretarse o tener la fortuna de no entenderse del todo. Lo que le ocurre a este señor japonés es que al principio su relación con la mujer francesa, que es historiadora, va perfecto, porque en realidad le atribuyen a las palabras del otro la propia fantasía, no tienen ni idea de lo que está diciendo el otro. Eso es lo que es muy interesante, cómo completa cada una de esas mujeres el silencio de él, hasta ¿no? que él empieza a adquirir un cierto dominio de la lengua de ella y empiezan a pelearse porque tienen herramientas gramaticales para poder disentir. Y entonces él en un momento dado le dice, la verdad es que te entendía más cuando entendía menos. Entonces también se trata de una reflexión sobre los límites de la comunicabilidad, de lo peor y lo mejor que tenemos, el trauma y el deseo. Porque hay huellas físicas y están todas las demás, ¿no? Que esa es otra cosa que estás haciendo todo el tiempo, ¿no? Es un catálogo de cicatrices, de rupturas, de marcas, ¿no? La novela está llena de objetos rotos que se reparan, de espacios o paisajes partidos por los que vuelve a circular la gente, el tráfico, y también y sobre todo de vidas rotas y de países que tienen sus fisuras. Y por eso en la tapa hay un homenaje al kintsugi, que es una artesanía japonesa que consiste precisamente en convertir la cicatriz en identidad, en reparar un objeto, no disimulando, sino subrayando su fractura y por lo tanto celebrando que sobrevivió. ¿Pasaste tiempo en Japón para esto? Pasé mucho tiempo sobre todo leyendo literatura japonesa, viendo películas. La idea era reproducir un Japón soñado. El protagonista japonés ha pasado la mayor parte de su vida fuera de su país, de modo que él es, de hecho, pues las cuatro mujeres, ¿no? Él es un extranjero de sus propias raíces, de manera que a él también le cuesta imaginarse su país natal. Y eso tiene que ver ya con la historia de mi familia, ¿no? Al principio pasaste mucho tiempo en la novela. 7 años. Y al principio uno piensa que es como una montaña y que no la va a poder subir, pero cuando por fin siente que está ascendiendo, empieza a perder la prisa y comienza algo interesante, que es el miedo a ser abandonado por los personajes. Cuando uno pone el punto y final de una novela, uno tiene la certeza de que los personajes han ganado, se van a encontrar con cómplices, y sin embargo yo me voy a quedar completamente huérfano, y tengo la convicción de que uno empieza otra novela para reinventar la propia familia. Y quizás uno cierre un libro y abra otro por el mismo motivo, porque esa compañía tan intensa y tan provisional nos deja solos. Tus muy buenos amigos mexicanos, que tienes muchos escritores, que los he estado leyendo en esta semana intensa de tu visita a México, en Twitter, en Facebook, cuando hablan de la novela, hablan de una novela dura, una novela... Es una novela intensa, triste, intensa. ¿Somos injustos si decimos que acaba siendo una novela? Creo que sí, creo que sí es injusto. Sí, es un poco injusto, creo que está llena de humor. Todos con una admiración increíble, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto que me acaba de pasar? Pero dicen, qué dura puede ser en algún momento. En términos de la naturaleza humana, en términos de todo eso, ¿no? Creo en general mucho en la verdad de la tragicomedia. Me parece que el sentido del humor es un recurso para afrontar lo terrible y que la tragedia es una compensación bastante razonable de la comedia ligera. De manera que me parece que el claroscuro tiene mucho más que ver con nuestra vida que la comedia o la tragedia. Y procuro
insertar muchos episodios divertidos en el momento lo más inoportuno posible, como el que hace un chiste en una reunión y todo el mundo se queda callado. A mí ese humor como incómodo me divierte muchísimo. Y la verdad es que el otro día cuando la estuvimos presentando la gente se rió un montón. Y es verdad que cuando Vanessa leía y cuando pasaban cosas y cuando Jorge o Yuri decían cosas. Exacto, ¿sí? A lo mejor es cierto que la novela casi premeditadamente pasa de lo triste a lo gozoso. Y en todo caso, pienso que la tragicomedia sí es el género literario de nuestra realidad. ¿Esa es? Sí. ¿El de hoy? Creo que sí, creo que vivimos en una montaña rusa y que a veces de la euforia a la depresión hay 15 minutos, ¿no? Y me gustan los libros que reproducen de algún modo ese vaivén, que son una compañía, me parece mucho más ágil que un pacto en que digas, bueno, en 90 minutos no te puedes reír porque esto es un drama, ¿no? Sí, drama. O en 90 minutos a ningún personaje le va a pasar nada trascendente porque esto es una comedia, ¿no? Porque entonces, claro, en ese momento abandonas la historia y vuelves a la desgracia de tu vida, casi como que envidias esa comedia, ¿no? Me parece que el claroscuro es como la materia un poco de la belleza. Porque además, pues una vida completa, como está contada aquí, exacto, está llena de claroscuros y de matices, y absolutamente, de grises y blancos y negros y azules y rojos y verdes, ¿no? De hecho, totalmente. Además, al escribir esta novela me permití la enorme delicia de releer la poesía clásica japonesa, que me ayudó mucho a encontrar el tono. Y tú sabes que los monjes budistas tenían un humor negro increíble que yo desconocía. Entonces, por ejemplo, una de las tradiciones de estos monjes era escribir un poema a su propia muerte, es decir, preparar un buen epitafio, ¿no? Y entonces se ve que había un monje, que era monje pero no idiota, que comprende que no le sale un buen poema y dice, Dios mío, la muerte me va a sorprender desprevenido. Y entonces decide copiar el poema de un gran poeta que acaba de morir y que por lo tanto no puede reclamar derechos. Y entonces encabeza este segundo monje su poema, y está en la novela citado el poema, diciendo, este poema ha sido obra de otro, prometo que será mi último plagio. Qué maravilla. Y te juro que la poesía budista zen está llena de estos golpes como de carcajada ante el fin, y traté de llevar eso un poco al carácter de este personaje que ha visto tantas cosas y ha perdido tantas cosas que valora cada gramo de posibilidad de placer. El placer ha sido tenerte hoy aquí, Andrés. Es un placer. Muchas gracias. Se llama Fractura, corran, pónganse a leer, como digo siempre. Ya está en librerías, ya está donde tiene que estar. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Que les vaya bonito. Chao.